Dios lo bendiga, amado pueblo del Señor. Yo soy su hermana en Cristo, María Ortiz, y hoy estoy aquí entre ustedes otra vez, mis hermanos, porque pues yo solamente hago esto cuando el Señor me indica hacer algo, mis hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos hace hacer esto, mis hermanos, aunque no sea fácil, pero pues tengo que compartir lo que el Señor me ha revelado. Cada vez que Él lo hace, yo no me siento tranquila hasta que hago esto, mis hermanos. Y hoy quiero compartirles algo de su palabra. Y quiero leerles una palabra, mis hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles la palabra, mis hermanos, que está en segunda de Pedro 3, que nos dice así en el nombre del Señor. Dice: amados hermanos en Cristo, esta es la segunda carta que les escribo. En las dos he querido darles consejos para que puedan pensar correctamente. Recuerden el mensaje que los profetas de Dios nos dieron hace mucho tiempo. No olviden el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo y que los apóstoles les enseñaron a ustedes. En primer lugar, tomen en cuenta que en los últimos días vendrán algunos que solo pensarán en sus malos deseos, se burlarán de ustedes y les preguntarán: ¿qué pasó con la promesa de que Jesucristo regresaría? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual que cuando el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra, y de que con solo una orden separó la tierra y los mares. Además, Dios usó el agua del diluvio para destruir al mundo de esa época, pero con ese mismo poder ha dado la orden de que en el momento indicado los cielos y la tierra que ahora existen sean destruidos con fuego. Serán quemados en el día en que Dios juzgue a todos y destruya a los que hacen el mal. Además, hermanos míos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes porque Él no quiere que nadie muera, sino que todos vuelvan a obedecerle. Pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra a una casa a robar. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso. Las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ellas desaparecerán. Ya que todo será destruido de esa manera, ustedes deben obedecer solo a Dios, hacer el bien y esperar con ansias el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Ese día el fuego destruirá los cielos y derretirá las estrellas. Y como esto todo va a pasar pronto, es por eso que el Señor me ha dado una revelación y la quiero compartir con el pueblo. Tal vez no tenga mucho pueblo que mire esto, pero lo hago, mis hermanos, porque quiero que el pueblo comparta esto con los demás, el que lo pueda ver, lo pueda escuchar, porque el Señor viene pronto, mis hermanos, y yo le ruego a Él, le doy la honra y la gloria, la adoración. Yo le doy gracias porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia y porque aún sigue enseñando al pueblo, porque Él no quiere que nadie perezca, quiere que todos procedan a un arrepentimiento, aunque sabemos, Señor, que esto también es imposible porque usted lo dice en su palabra, que mucha gente aún viendo y no ven, y oyendo y no oyen, porque usted nos dejó las señales en su palabra, las señales que anuncian su regreso, pero que el pueblo sigue aún, Señor, sin querer entender, sin querer volverse nuevamente a ti, Padre.
Yo te doy la honra y la gloria y le ruego por ese pueblo que está lejos, que vuelva a su presencia, que vuelva a obedecerle, a prepararse. En el nombre de mi Señor Jesucristo, yo se lo ruego todo. Amén. Miren, mis hermanos, yo quiero compartirles cómo ha sido esta revelación que el Señor me regalaba a mí. Y solo a Él sea la honra y la gloria. Fue el día 10 de diciembre de este año, 2022. Y es que yo miraba, mis hermanos, en la revelación una Biblia muy antigua, muy viejita la Biblia, sus pastas amarillentas, y a nadie le interesaba esa Biblia, a nadie le interesaba ver lo que ahí decía. Y me enseñaba el Señor que vienen los juicios aquí a la tierra ya. Viene todo el mal, mis hermanos. Y por eso les compartí esta palabra, porque Él me enseñaba cómo está la gente, ¿verdad? Cómo está el pueblo. Está en sus afanes, como lo dice ahí en su palabra. Y los miraba yo en los restaurantes, mis hermanos, comiendo de lo mejor. Y pues se preparaba, mis hermanos, nadie se apuraba, ¿verdad? Porque los tiempos de que Él nos dejó en Mateo 24 están por cumplirse ya todos, mis hermanos, y ahí hay una cita, ¿verdad? Que dice la palabra también que será como en los tiempos de Noé. Y yo pues se los quiero compartir un poquito lo que el Señor dice, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero esta revelación me la dio así porque yo miraba cómo es posible, ¿no? Que ya nadie quiera. ¿Por qué? Porque dicen esta palabra que ahorita les acabo de leer. Desde que murieron nuestros padres, y siempre lo están diciendo, y todo sigue igual, no pasa nada. No pasa nada desde que nos están diciendo, y por eso la gente pues ya no le interesa. Ya no le interesa saber nada de la palabra, siguen despreocupados como si nada fuera a pasar. Pero aquí nos dice en su palabra en Mateo 24:36, nos dice: nadie sabe el día ni la hora en que yo vendré. No lo saben ni siquiera los ángeles del cielo. Es más, tampoco yo lo sé. Solo Dios, mi Padre, lo sabe. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez, la gente estará viviendo como en la época de Noé. En ese tiempo la gente seguía comiendo, bebiendo, casándose, hasta el momento mismo en que no entró en la casa, entró en esa barca, mis hermanos, dice, y luego vino la inundación. La gente no sabía lo que pasaba, hasta el momento en que llegó el diluvio y todos se ahogaron. Algo así pasará cuando yo, el Hijo del Hombre, venga otra vez. Si en ese momento hay 2 hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Si 2 mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré la otra. Por eso estén siempre alerta, pues ustedes no saben el día en que yo, su Señor, vendré otra vez. Les aseguro que si el dueño de una casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, vigilaría la casa y no permitiría que el ladrón entrara. Del mismo modo, ustedes deben estar atentos y preparados, porque yo, el Hijo del Hombre, llegaré cuando menos lo esperen. Aleluya, bendito sea mi Señor Jesucristo. Y sigue siendo igual, el pueblo sigue siendo igual, mis hermanos. Ya nadie quiere escuchar la palabra. A todos les es molesta la palabra del Señor. Pero yo les he compartido, mis hermanos, y no voy a cansarme de hacerlo mientras el Señor me preste vida o que Él me dé la oportunidad de hacerlo, de que el Señor ya pronto viene. Él viene, mis hermanos, Él viene ya, porque yo les he compartido muchas veces a todos ustedes que el 27 de enero del 2020 el Señor me dio una palabra donde Él decía: falta una semana, pero a la mitad de la semana se termina todo. Y yo preguntándole siempre al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que termina? ¿Qué es lo que termina? Siempre le decía: Señor, ¿qué es lo que termina? Usted me podría enseñar qué es lo que termina. Y nunca yo me enteraba, mis hermanos, no me decía el Señor nada, la verdad. Porque sabemos que esto es algo que el Señor está diciendo, ¿verdad? Que son 70 semanas, y Él estaba diciendo a partir de esa fecha que todo terminaría.
Y yo hacía mis cuentas, mis hermanos, hacía mis cálculos y decía, se termina a mediados del año del 2023 y todavía decía yo, pero falta mucho, o sea, todos vamos a estar para el año 23. Yo me preguntaba. Pero en ese momento él me enseñaba una máquina de guerra fuera de ese lugar donde él me dio esa palabra. Y yo corría para decirle al pueblo que, que aceptara al Señor porque Él venía pronto, que Él estaba por regresar, que lo aceptaran de corazón, que hicieran la oración y lo aceptaran. Y varias gente pues decía que sí lo aceptaba. Pero entonces, en este día que Él me da esta revelación, pues Él me da también la palabra que nos dice, ¿verdad? En Corintios, mis hermanos, esa palabra está en Corintios, primera de Corintios 13, donde yo les leo desde el 8, que nos dice, solo el amor vive para siempre. Llegará el día en que ya nadie hable de parte de Dios, ni se hable en idiomas extraños, ni sea necesario conocer los planes secretos de Dios. Las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Y aquí, mis hermanos, yo entendí que el Señor es lo que está hablando y no es que yo quiera decir que yo sé el momento en que el Señor venga. No, les acabo de leer que Él dice que ni aún los ángeles saben el día de su regreso. Les acabo de leer también en Pedro donde dice su palabra que 1000 años son como un día para el Señor, un día como 1000 años. O sea que quiere decir esa palabra que el Señor hace lo que Él quiere cuando Él quiera y en el momento que Él quiera Él lo puede hacer. Y Él me da solamente a saber esto, que será pronto, porque yo les he compartido en mi último video, yo les decía que el Señor enseñaba que los muertos en Cristo están volviendo a vivir, están volviendo a despertar. Y les enseñaba, el Señor enseñaba la ciudad en el cielo. Cuando yo les decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando la gente voltea, pues ya la ciudad no estaba, se había desaparecido. Y sé que será así de repente. Así vendrá otra vez el Señor. Él dice, ¿verdad? Será en un abrir y cerrar de ojos. Pero Él sigue advirtiendo. Por eso yo les comparto la palabra en otra versión, porque pues todos tenemos la palabra, pero esta lo dice así, muy clara la palabra cuando nos dice aquí donde dice las profecías y todo lo que ahora conocemos es imperfecto. Pero dice, cuando llegue lo que es perfecto, todo lo demás se acabará. Se terminará, mis hermanos. Y yo le decía, Señor, ¿qué se termina? Se termina todo. En el 2023 estás diciendo se termina todo. ¿Qué se termina? Y aquí dice, ¿verdad? Se terminan sus profecías. Ya no va a ser necesario que alguien nos cuente, mis hermanos, por lo que viene a pasar. Viene algo terrible. Él lo está diciendo, sus juicios vienen, pero el pueblo sigue despreocupado. Y el Señor tiene interés porque su pueblo lo escuche, que no se pierda. Él no quiere que se pierda. Dice que todos procedan a un arrepentimiento. Él es lo que busca, mis hermanos. Por eso, pues, Él ha dicho tantas cosas que les compartía también que en febrero de este mismo año, Él decía que viene el destruidor de las naciones. O sea, Él le está advirtiendo, mis hermanos, todo se acabará. Y se acaba pronto, mis hermanos. Ahí en Isaías 54:16 dice, yo he creado al destruidor para destruir. Él viene, mis hermanos, él todo lo hace, todo lo permite. Permite que el enemigo siempre esté así, estorbando, pero pues es que la palabra del Señor tiene cumplimiento. Esto se va a cumplir. Y yo, como les digo, mis hermanos, yo sería muy mal para mí decir que el Señor viene, pero que viene en este año que entra, así me lo enseñaba Él solo dijo, todo se acabará.
Y yo me pongo a pensar y digo que se termina muchas cosas, hermano, que el Señor va a terminar, porque Él viene ya por su pueblo, viene en cualquier momento, y la gente está así como en los tiempos de Noé, solamente preocupándose por sus cosas, por sus afanes en la vida, pero ya no nos estamos preocupando por leer su palabra. Ya a nadie le interesa la palabra del Señor. Él me lo enseñaba con esa revelación que Él me decía, ¿verdad? Me lo daba a entender. Y yo decía, Él me lo está enseñando como en los tiempos de Noé. La gente comiendo y las cosas terribles a punto de suceder. Miraba cómo sale el agua, mis hermanos, mucha agua. Son los juicios que vienen a la tierra. Y nos dice ahí en Lucas 21, 28, cuando suceda todo eso, estén atentos porque Dios los salvará pronto. Es donde nos dice erguíos porque vuestra redención se acerca. Y yo he compartido con varios de mis hermanos que el Señor hace algún mes me decía el Señor que me enseñaba como que me decía yo me tengo que ir, ¿verdad? De este mundo, así me lo daba a entender el Señor. Y pues yo, ¿verdad? Como todos, tal vez me sentía triste porque las cosas que yo hacía para enseñarle al pueblo se las tenía que dejar a uno de mis yernos. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, porque esta revelación me la daba un domingo, y cuando yo voy a la iglesia, empezó el Señor, ¿verdad?, a hablar, me ministraba a través de una de mis hermanas, y me decía, la redención está cerca, la redención se acerca. Ahí no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y yo le decía, ¿qué es esto que me estás diciendo, hermana? Porque a mí me daba una revelación así, se la comenté. Dijo, no sé de qué se trata. Pero yo le preguntaba al Señor y por la noche yo estaba triste y yo le decía, Señor, yo ya me voy, pero algo me hacía sentir, mis hermanos, no sé, ¿verdad? Solo Él lo sabe, si Él me vaya a llevar solo a mí sola o será porque Él viene pronto ya a levantar su iglesia, mis hermanos. Esa es nuestra confianza, ¿no? Que estamos esperando al Señor. Y si Él me lleva, pues gloria a Dios, ¿verdad? Sé que Él estaré con Él, pero eso no nos debe de preocupar, mis hermanos. A mí lo único que me preocupa es que mis hijas pues son lloronas y se ponen tristes y eso es lo que dejamos, ¿verdad? Pero nosotros debemos de estar contentos porque ya pronto nos iremos con el Señor. Y yo les comparto, mis hermanos, lo que nos dice aquí en Lucas 21, donde nos dice 34, 36. También se las comparto en otra versión. Nos dice, tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Y ustedes serán como un animal que de pronto se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alerta. Oren en todo momento para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder. Así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Aleluya. Mis hermanos, pues sabemos que esto viene pronto, viene su cumplimiento de su palabra. Todas las profecías, mis hermanos, están cumpliéndose cada día porque Él nos dijo que todo pasará. Todo pasará, mis hermanos, y recuerden esta palabra, esto que Él me ha dicho, mis hermanos, estamos viviendo como en los tiempos de Noé. Y el Señor quiere que volvamos nuevamente a escudriñar su palabra, mis hermanos, que nos volvamos a las sendas antiguas como Él nos lo dejó. Él no quiere que estemos escuchando fábulas, mis hermanos, quiere que su pueblo se vuelva a Él nuevamente, porque viene ya mi Señor viene en cualquier momento, viene a arrebatar a su pueblo. Y entonces, mis hermanos, aquí será terrible, ¿verdad? Por eso dice su palabra, viene el gran día y terrible. Yo digo gran día, ¿por qué? Porque Él viene a llevarse a su pueblo. Y terrible, terrible será para todo ese pueblo que se quede aquí, mis hermanos. Sabemos que será difícil, ¿verdad?
Por eso yo, pues, esto se los quería compartir, mis hermanos. No quería que pasara todo esto. Él está advirtiendo que viene ya pronto, en cualquier momento, y debemos de estar preparados para su venida. Y ojalá, mis hermanos, que alguien, pues, le sirva esto que el Señor está pidiendo. Quiere que estemos más preparados en Él. Yo deseo en el nombre de mi Señor Jesucristo que Él bendiga a su pueblo, que lo guarde siempre de todo mal y que nos ayude a prepararnos más, a preocuparnos por leer su palabra, porque solo en ella sabemos que hay salvación. Su palabra ya está por cumplirse toda totalmente, mis hermanos, y viene el Señor viene a levantar su pueblo. Yo deseo que los bendiga y los guarde en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Compartan este mensaje, mis hermanos. Por favor, se los pido porque yo no hago una cosa solamente por hacerla. Lo hago cada vez que el Señor, como dice su palabra, si Él habla, nosotros tenemos que dar la palabra. Y Él viene pronto, mis hermanos. Debemos prepararnos porque Cristo está a las puertas. El Señor Jesucristo me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de mi Señor. Amén.